Muy buenos días chicos, los saluda el profesor Richard del curso de física y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de movimiento vertical de caída libre. Bueno, ¿qué es el movimiento vertical de caída libre? Generalmente todo es cuando un cuerpo, digamos, se traslada en forma vertical, ¿ya? En una línea recta vertical y va a actuar más que nada en la presencia de la aceleración de la gravedad. Ese va a ser el cambio o la diferencia con el MRV. ¿Ya? Entonces podemos ver acá, por ejemplo, que dice que se debe a la presencia de la gravedad, más no del peso del cuerpo también. Hay que tener presente eso, ¿no? La gravedad es lo que ocasiona esto, ¿no? Y ya que no considera también, no se considera la resistencia del aire, que es el medio donde nos encontramos nosotros, ¿no? No se va a considerar eso. Este tipo de movimiento se presenta cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba o simplemente soltado y es independientemente del peso del cuerpo, ¿ya? Acá tenemos un esquema, por ejemplo, se está lanzando un cuerpo hacia abajo con una velocidad inicial desde una altura h, ¿no? Y acá está la gravedad, ¿no? Que siempre se dirige hacia abajo, g, ¿no? G va a ser la gravedad, siempre se dirige hacia abajo, ¿ya? Y su valor vamos a considerarlo 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, es algo que hemos visto el año pasado y creo que ya lo reconocen un poco, ¿no? Vamos a ver las ecuaciones simplemente para comprender un poquito más. Acá, por ejemplo, tenemos el movimiento ascendente, ¿no? El movimiento ascendente significa que lanzas un cuerpo verticalmente hacia arriba, ¿no? Con una velocidad inicial y la gravedad siempre apuntando hacia abajo, ¿no? Y el otro caso es descendente cuando el cuerpo cae, ¿no? Desciende, ¿no? Desde una altura h también, ¿no? También ahí te podemos apreciar ambos casos, ¿no? Acá tenemos las ecuaciones. Las mismas ecuaciones del MRV, solamente que la diferencia es que la aceleración se va a cambiar por g, que es la gravedad, y la distancia se va a cambiar por h, que vendría a ser la altura, en este caso porque estamos trabajando en el eje y, altura, ¿no es cierto? Donde se considera que cuando baja el cuerpo va a ser positivo y cuando sube va a ser negativo. En estas ecuaciones, como tú ves acá, más menos, más menos, más menos. ¿Cuándo utilizar más? Cuando el cuerpo cae o baja. Y cuándo utilizar menos, cuando el cuerpo sube o asciende, ¿ya? La velocidad inicial en metros por segundo, velocidad final también, bueno, las unidades de la velocidad, el intervalo de tiempo pues, siempre va a ser en segundo. Acá lo que te mencioné, ¿no? La gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esto es lo que vamos a considerar de ahora en adelante como un valor estándar, ¿ya, no? Definido, ¿no? Salvo que el problema me indique que un valor, ¿no? Me da esa condición, ¿no? Pero no, si no dice nada, siempre vamos a considerar que la gravedad es 10. H la longitud y la altura y en metros, ¿no? Bueno, ahora vamos a observar estos dos casos. Me dice acá, por ejemplo, la altura máxima, ¿no? Cuando un cuerpo se lanza hacia arriba, ¿no? Con una velocidad inicial v sub 0, esa velocidad va a empezar a disminuir, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Va a disminuir hasta un punto máximo donde su velocidad va a ser 0. Entonces, ¿qué significa cuando su velocidad es 0? Que el cuerpo va a empezar a caer. Ya no va a poder subir porque no tiene velocidad, empieza a descender. Pero antes que empiece a descender, podemos considerar a esa altura que alcanzó como la altura máxima, ¿ya? Esa va a ser su altura máxima, justo cuando su velocidad final sea 0, ¿ya? Entonces acá podemos presenciar el esquema, ¿no? Ahora, un cuerpo partiendo desde el reposo. ¿Qué significa un cuerpo partiendo desde el reposo? Que un cuerpo ya no se lanza con velocidad, simplemente yo puedo tomar con mi mano una pelota y simplemente la suelto, ¿no? Abro mi mano para que caiga. No lanzo, no le voy a ingerir alguna velocidad, un impulso, nada. Simplemente voy a soltar un objeto y eso va a caer por su propio, por la propia gravedad, ¿no? Que lo impulsa siempre hacia abajo, ¿no? Que lo empuja, ¿no? Acá podemos ver su velocidad inicial es 0, pero va a adquirir una velocidad, ¿no? Mientras va cayendo, va aumentando su velocidad. ¿Debido a quién? A la aceleración de la gravedad, a g, ¿no? Que va a hacer que aumente su velocidad, ¿ya? O sea, la gravedad es la aceleración en sí, ¿ya? Pero en el eje y, ¿ya? ¿Y qué hace una aceleración? Produce un cambio de velocidad, ¿ya? Ahora, solo en los dos casos de movimientos expuestos en la figura, la altura se podrá calcular mediante la siguiente ecuación: h igual a g medios por tiempo al cuadrado. Sí, efectivamente, en estos dos casos se puede aplicar esto, ¿ya? En este caso, ¿por qué? Porque la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces, en esta ecuación que está acá, si la velocidad inicial es 0, se elimina este factor y me queda un medio de gt al cuadrado, que es lo mismo que está acá, ¿no? G medio está al cuadrado, ¿no? Bueno, pasamos a las propiedades de caída libre. Dice acá, los cuerpos en caída libre vertical que se encuentran a un mismo nivel respecto a la superficie terrestre emplean el mismo tiempo para subir y para bajar, ¿no? Por ejemplo, mira, si este cuerpo sube, ¿no? Asciende hacia su altura máxima en un tiempo t1 y en ese punto ya empieza a descender y llega al mismo lugar donde se encontraba,
esos tiempos T1 y T2 tienen que ser iguales. En otras palabras, tiempo de subida va a ser igual a tiempo de bajada, pero siempre y cuando llegue al mismo nivel, ¿no? ¿Por qué pasa si este cuerpo asciende y desciende está por acá nomás? No, todavía no llegó al mismo nivel donde se encontraba al inicio, entonces ahí no podemos decir que si el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Cuando está en un mismo nivel, tanto de ida como de bajada, ahí se considera el tiempo igual. Y para un nivel paralelo, ¿no?, a la superficie terrestre, el cuerpo en caída libre vertical posee velocidades de módulos iguales. En el mismo caso que hemos visto acá, pero acá se va a considerar que las velocidades son las mismas en módulo. Vectorialmente no es la misma, ¿no?, porque tienen diferente dirección, pero en este caso el módulo va a ser el mismo. O sea, por ejemplo, si yo lo lanzo con 30 metros por segundo, cuando el cuerpo empieza a caer y vuelva a pasar por esa línea, va a tener también 30 metros por segundo, pero apuntando hacia abajo. Esa es la diferencia. Por eso que existe que vectorialmente no son iguales, pero escalarmente sí. Vamos a los ejercicios para recordar un poco más este tema. Me dice, una pelotita es lanzada hacia arriba verticalmente a razón de 50 metros por segundo. ¿Qué tiempo estuvo en movimiento la pelotita hasta regresar al punto de partida? ¿Ya? Acá tenemos las claves y tenemos acá un esquema que he hecho, que he realizado. La pelotita es lanzada hacia arriba, ¿ya?, con esta rapidez, 50 metros por segundo, y le he puesto el punto A del punto de lanzamiento, ¿ya? El tiempo que estuvo la pelotita en el aire, o sea, me dice qué tiempo estuvo en movimiento, o sea, en todo el movimiento hasta regresar a su punto de partida. Por eso le he puesto acá, la pelota parte en A, llega hasta el punto B y desciende nuevamente hasta el punto de partida, que estaría por acá. Entonces todo ese tiempo me piden. Bueno, yo le he llamado a este tiempo de A hacia B, que es el tiempo de subida, le he llamado T, ¿ya? Por lo tanto, voy a trabajar en el tramo AB, solamente en el tramo de subida, en el tramo que está ascendiendo, en el tramo que sube, A hasta B. Y ese va a ser mi tiempo T que voy a calcular, ¿ya? Pero ¿qué ecuación puedo aplicar? Mira, velocidad final es igual a velocidad inicial más menos GT, ¿no es cierto? ¿Y qué valores tengo ahí? Mira, la velocidad final en el tramo AB vale 0, porque es su altura máxima, ¿no? Acá empieza a descender, justo es el punto de quiebre. Entonces su velocidad final acá sería 0, pero la velocidad inicial sería 50. La gravedad siempre es un dato, es 10. Entonces, ¿qué voy a hallar? El tiempo del tramo AB, ¿no? El tiempo que sube, ¿no?, en este tramo, cuánto se demora en subir, ¿no? Entonces reemplazo mis datos, sería lo siguiente, mira, 0 igual a 50 menos 10 por T. Y resuelvo esa ecuación sencilla, ¿no?, y hallaría el tiempo, ¿no es cierto?, el tiempo de subida en este caso, ¿no? Y teniendo T, recordamos por teoría que hemos visto que en un mismo nivel, ¿no?, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿no? Entonces podemos decir lo siguiente, mira. Recordar que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo total, porque me piden cuánto tiempo estuvo en movimiento, o sea, desde que parten A hasta que vuelve a caer, hasta por acá. Entonces el tiempo total sería 2 veces este tiempo, ¿no? Porque este tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, T más T sería todo el tiempo el movimiento que estuvo en la pelotita, entonces sería 2T. Multiplico 2 por 5 y 10 segundos sería el tiempo total, el tiempo que estuvo en movimiento la pelotita, ¿ya? Esta sería la respuesta. Entonces mi clave sería la alternativa A, ¿ya? 10 segundos. Pasamos al problema 2 y me dice un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Si alcanza una altura de 100 metros, ¿cuál fue el módulo de la velocidad con que se lanzó el cuerpo? Acá tenemos un esquema. Acá se lanza hacia arriba, mira. ¿Con qué velocidad? No conocemos, es lo que me piden hallar, ¿no? Me piden hallar con qué velocidad se lanzó hacia arriba. Pero me dan de dato que él alcanza una altura de 100 metros. Oye, si te digo, oye, alcanzaste 100 metros, o sea, ya no pudiste ir más arriba, ¿no? Fue tu altura máxima, fue lo que alcanzaste. Por lo tanto, esos 100 metros sería mi altura máxima. Pero, y si es mi altura máxima, entonces mi velocidad en ese punto, ¿cuánto es? 0, porque mi velocidad es 0 cuando alcanzo la altura máxima. Entonces acá tengo un dato más, que la velocidad final en ese punto es 0. Como me piden la velocidad de lanzamiento, puedo aplicar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación también del MRU, pero en este caso aplicado a caída libre con G y H, ¿no?, con la gravedad y la altura. Y reemplazo los datos que ya tengo, ¿no? Sería velocidad final en este tramo es 0, velocidad inicial es lo que voy a calcular, 2 es una constante, 10 la gravedad y H vendría a ser 100, ¿no? Despejo, resuelvo la ecuación, me quedaría 2000 igual a velocidad inicial al cuadrado. 2000 lo puedo poner como 400 por 5. Saco raíz y obtendría que la velocidad de lanzamiento fue 20 por raíz de 5 metros por segundo. Y sería la clave B. Respecto al problema, hemos aplicado una sola ecuación. Pasamos al problema 3. Si me dice un cuerpo se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez de 10 metros por segundo, calcule la distancia recorrida en metros luego de 5 segundos. A ver,
Luego de 5 segundos me piden hallar la distancia que recorre el cuerpo. Acá tenemos el esquema, mira. La gravedad apuntando hacia abajo, 5 segundos, velocidad en que se lanza hacia abajo de 10 metros por segundo, me piden hallar la distancia. En este caso acá es D, pero debe ser H, ¿no? Ahí debe haber una corrección. Acá está. Bueno, el problema lo ponen a veces H, pero acá debe ser H, vamos a considerar no D, ¿ya? A ver, aplicamos la ecuación de la altura, pues, ¿no? En este caso la altura, ¿no? Aplicamos la ecuación de la altura, velocidad inicial por tiempo, más menos un medio gt al cuadrado, ¿no? Como está bajando, está descendiendo, la ecuación tiene que ser con signo más, signo menos. Con signo más tiene que ser, ¿no? La velocidad inicial la conozco, es 10. El tiempo lo conozco, es 5, lo reemplazo. Como te dije, tiene que ser con signo más porque estaba bajando y cuando baja es con signo más, le dejo las ecuaciones, ¿no? Un medio de g que vale 10 y el tiempo es 5, reemplazo nomás y tendría mi respuesta, ¿no? Mi respuesta sería el valor de 150 más 125, 175 metros. ¿Ya? Problema resuelto. Aplicando solamente la ecuación de la altura. Pasamos al problema 4, me dice, si desde la superficie terrestre se lanza verticalmente hacia arriba una piedra y regresa a tierra en 2 segundos, calcule su altura máxima si la resistencia del aire es despreciable. Ya. Mira, se lanza un cuerpo, vamos acá en el gráfico que hemos hecho. Se lanza desde A, llega hasta su altura máxima y desciende y vuelve a llegar al mismo punto, ¿no? De donde se lanzó. Pero eso lo hace en 2 segundos. En 2 segundos lo realiza, ¿no es cierto? Ah, ya. Si lo realiza en 2 segundos, entonces primero yo puedo analizar primero en el tramo AB, ¿no? En el tramo B, pero para llegar al tramo máxima necesito saber la velocidad de lanzamiento en A. Entonces yo puedo aplicar esta ecuación en el tramo B. Le pongo un tramo, punto A y punto B, ¿no? Pero en el punto B conozco que su velocidad es 0, porque es justo donde adquiere su altura máxima. Entonces tendría lo siguiente, mis chicos. 0 es igual a velocidad inicial, o sea, velocidad en A, menos G, porque está subiendo. Menos G sería menos 10 por el tiempo. En este caso, ¿por qué le puse 1? A ver. Si no me dicen nada. Me dicen 2 segundos. Pero hay que recordar, mira lo que dice acá. Si desde la superficie terrestre se lanza verticalmente hacia arriba una piedra y regresa a tierra en 2 segundos. O sea que desde este punto A hasta que regresa son 2 segundos. Pero el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces el tiempo de subida tiene que ser 1 y el tiempo de bajada tiene que ser 1 para que sumados de ellos me den 2 segundos. Entonces por eso que le pongo acá t es igual a 1. Y de esa manera puedo encontrar el valor de la velocidad inicial, que sería 10 metros por segundo. O sea, la velocidad en A con que se lance el cuerpo hacia arriba. Luego de eso, ya como me piden calcular la altura máxima, entonces yo puedo hallar la altura de A hacia B, ¿no? Sigo en el mismo tramo, aplicando esta ecuación, ¿no? La ecuación de la altura. Y digo, velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial vale 10. ¿El tiempo cuánto sería en el tramo AB? 1 segundo. La gravedad 10 y reemplazo lo demás, ¿no? Tendría la siguiente ecuación, ¿no? Encontraría estos valores, ¿no? El valor de H. ¿Cuánto valdría? Valdría 5, ¿no? 5 metros, el valor de H. ¿Ya? Y el problema resuelto. ¿Ya? Pasamos al problema 5, me dice, una piedra suelta por una persona desde una altura H y esta llega al piso luego de 2 segundos. Calculen la rapidez de la piedra cuando ha descendido H medios. O sea, inicialmente se suelta desde una altura H y ahora me piden la velocidad cuando está en H medios, en la mitad de su altura, ¿no? Acá tenemos el esquema, mira. Acá está el cuerpo, he soltado en A, en el punto A. Cuando he soltado su velocidad inicial es 0, ¿no? Si yo suelto un objeto, mi velocidad de lanzamiento no tiene velocidad, es 0 simplemente. ¿Ya? Acá está la altura H que se suelta hasta el punto C, pero me piden hallar justo la velocidad cuando está a la mitad de su altura, H medios. O sea, en punto B me piden hallar velocidad en B. Me dan de dato que para llegar al piso se demoró 2 segundos. Desde el punto A hasta el punto C se demora 2 segundos en llegar. Entonces voy a aplicar esta ecuación, la ecuación de la altura, ¿no? ¿En qué tramo? En el tramo AC, porque tengo el tiempo. Entonces, en el tramo C, pongo la ecuación de la altura, sería lo siguiente, ¿no? Como la velocidad inicial es 0, se elimina todo este término, me queda un medio, porque está bajando, es positivo, 10 por 2 al cuadrado, que sería el tiempo. Y encontraría el valor de la altura H. ¿Cuánto vale H, no? Teniendo H, puedo calcular la altura H medios, ¿no? ¿Cuánto sería la altura H medios? La mitad, pues, ¿no? H medios valdría 10, ¿no? Si H es 20, H medios es 10. Y luego reemplazo en esta otra ecuación el valor de H, ¿no? Y encontraría el valor de la velocidad en B con esta ecuación, ¿no? Que sería el valor de 10 por raíz de 2 metros por segundo, ¿no? Simplemente aplicando esta ecuación. Bueno, chicos, sería todo por la clase de hoy. Hemos hecho lo que es caída libre. Ya les envío su actividad del día. Hasta la próxima, cuídense.